ya sea agua o sea aceite de otra densidad, y de esa manera entonces mejorar o aligerar la columna que tenemos dentro del pozo y volver a circular. Hay una bomba en el fondo, hay una bomba en la superficie para estarlo recirculando de esa alta presión. Entonces así les digo, así se ve en campo, así lo vamos a ver esquemáticamente. Entonces, el sistema hidráulico, como cualquier otro sistema de levantamiento artificial, es introducido al pozo cuando la energía natural ya no es suficiente, de manera económica óptima o rentable a una producción deseada. El proceso de transmisión de energía varía según el sistema que se utilice. Tenemos bombeo hidráulico tipo pistón. Este proceso se efectúa mediante acción hidráulica del denominado fluido motriz, que es ese fluido que les digo, se está inyectando a alta presión. Este fluido se inyecta a alta presión hacia el pozo por la tubería. De esta manera accionan componentes mecánicos, que es un pistón, ¿no? Les digo, esa succión que se hace a través de un movimiento de bombeo se logra a través de una bomba en el fondo. Y hay otro tipo de bombeo que es el tipo jet, que es por medio de una garganta. En esta se impulsan los fluidos en formación hacia la superficie. El tipo jet es como un tipo Venturi, no sé si los conocen. Es un cambio de área, ¿no? Sí. Un área más grande a un área más Y aumenta pequeña. la presión por... Exactamente, aumenta y disminuye velocidades, ¿no? Entonces, de esa manera es que actúan los fluidos, entran por la boca de la garganta, chocan el fluido motriz con el fluido producido, aumenta la velocidad, disminuye presión, y a la salida aumenta presión, disminuye velocidad. Entonces, de esa manera es que funciona el tipo jet. Salud. Los dos, como les decía, lo que hace es que el fluido que está entrando entra hacia el fondo, se mezcla con el fluido producido y de esa manera aligera la columna y lo lleva hacia la superficie. Entonces, este fluido que está llevando a la superficie, aquí viene, es el que viene en color blanco, pasa por un separador, un depurador, un tanque de almacenamiento de aceite, en donde tenemos aquí el fluido motriz, este power oil tank, es un tanque donde está almacenado el fluido motriz, viene hacia acá, pasa por la bomba que les digo da esa presión y se vuelve a inyectar a los pozos que están aquí, ¿no? En este caso son 3 los que nos mencionan. Entonces, la ventaja que ahorita las vamos a ver es que puede ser centralizado, se puede ramificar en diferentes pozos, podemos tener 1, 3, 5, 10, los que se requieran en ese yacimiento con estas características de hidráulico, y entonces eso disminuye costos, porque en el caso de los anteriores, en el neumático y en el mecánico, era un sistema por pozo, ¿no? En este caso es un sistema que puede abarcar más de un pozo. Vamos entonces a las ventajas. Flexibilidad para cambiar las condiciones operativas, y esto lo logramos a través del fluido motriz, es decir, podemos cambiar el volumen, la presión, la profundidad a la cual está viajando, las condiciones de este fluido para mejorar la calidad del fluido producido, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un fluido con características que pueda correr la tubería, a través del fluido motriz colocamos ese removedor de corrosión o un removedor de emulsión o alguna cosa, algún químico que haga falta, y se mejora. Entonces, eso hace que las condiciones operativas mejoren, es más flexible. Instalaciones grandes ofrecen una inversión más baja, que era lo que les decía. No es lo mismo colocar un sistema para un pozo que para 10, ¿no? Y la instalación sigue siendo la misma. Lo único que va a cambiar es el volumen de fluido que vamos a estar inyectando, pero no se hace mayor inversión. La recuperación de las bombas es por circulación inversa, la que está en el fondo. Se puede instalar en pozos desviados, puesto que es un fluido el que está viajando. No tenemos partes mecánicas, salvo la bomba que está aquí. La bomba puede estar aquí y el pozo puede seguir en una curva, ¿no? Entonces, el fluido viaja, regresa y se vuelve a recuperar. Entonces, no hay problema por esa desviación. Adaptarle a la automatización. En la parte superior podemos poner un tablero de control donde nos esté arrojando warnings o nos esté diciendo la cantidad de fluido motriz que se requiere, las presiones, todo eso puede ser automatizado. Inversiones bajas para volúmenes producidos mayores a 400 barriles por día en pozos profundos. Puede alcanzar profundidades de hasta 18,000 pies.
El equipo puede ser centralizado en un sitio y se coloca y se ramifica a más de uno. Entonces, bueno, esas son las ventajas que tiene este sistema. ¿Ese es un separador de gravedad? Sí, este sí. Este es un separador y acá es un depurador o algún limpiador. Adelante. Chivito. Sin pena, sin pena. No llegaste, Alea. No llegaste. Yo no tengo esa clase. Niveles son por Ah, puro. calma, calma. Ventajas, mantenimiento del fluido motor limpio. Pues cuando nosotros estamos circulando ese fluido que entra, desplaza el fluido producido y lo levantamos, tiene que tener una limpieza, ¿no? Les decía, pasamos por una limpieza, un depurador, un rectificador, todas esas condiciones, un separador, tiene que dejarlo. El mantenimiento del fluido motor limpio es de las partes más costosas, digamos, de este sistema, y ahorita vemos otras. ¿Pero por qué? Porque si nosotros en la primera recorrida no habíamos observado que tenía a lo mejor impurezas o tenía contenidos de azufre, alguna condición así, y lo seguimos recirculando, vamos a dañar nuestra instalación. Entonces hay que poner ahí a lo mejor un endulzador para quitar ese azufre, dejarlo otra vez en condiciones, que solamente viaje el aceite o el agua que se está circulando, y entonces eso lo hace costoso, ¿no? Todo el equipo en superficie que lo deja limpio, lo vuelve costoso. Condiciones peligrosas al manejar aceite a alta presión en línea, pues como cualquier fluido, llámese gas o llámese líquido, el manejar condiciones a alta presión, pues lo vuelve ya un riesgo. La pérdida de potencia en superficie ocasiona fallas en el equipo. Esto se refiere a los motores, a las bombas, que tenemos en superficie. Si una de las bombas falla y estamos entonces disponiendo ese fluido a 2 o 3 pozos, se paran los 3 pozos. Entonces eso lo vuelve una condición de desventaja, no solamente operativamente hablando, sino también económica. ¿Sí? El diseño es complejo, no en la instalación por sí sola, sino el diseño en papel, por eso les decía, es difícil evaluarlo, porque llevamos, son alrededor de, si no me recuerdo, 32 pasos de la metodología, y de esos 32 pasos, como en el paso 21 o 22, se hace un proceso iterativo y se tiene que llegar a una condición similar a la condición original. Si esa condición no se cumple, se repite otra vez la metodología. Entonces eso lo vuelve muy largo, y solamente hay veces que por decimales no se completa esa similitud, entonces se tiene que volver a realizar el proceso iterativo. Afortunadamente ya hay simuladores que hagan esta condición, pero si nosotros nos vamos a papel, el diseño es complejo. Adicionalmente, hay que conocer las partes operativas. Si el fluido motriz de repente no cumple con las condiciones y se empieza a emulsionar o se empieza a mezclar, entonces eso lo vuelve complicado, porque tenemos que llevar al proceso de limpieza, una depuración, cambio del fluido motriz o cambio de las condiciones que se están manifestando en la operación. Entonces ahí es donde tenemos esa complejidad. En ocasiones requiere de saltas múltiples, ¿no? Depende del pozo. Es difícil la instalación de la bomba en agujero descubierto, puesto que alta presión, no podemos estar ahí tambaleando nuestra tubería. Estas dos condiciones se deben al tipo de circulación que se va a hacer. Hay una circulación donde sí se mezclan, ¿vale? Se mezclan los dos fluidos, el producido y el que estamos inyectando. Hay otra circulación donde no se mezclan, pero solamente se empujan, aligera la columna a través de cambios de presión. En esa de cambios de presión donde no se mezclan, requerimos otro tipo de tuberías, ¿vale? Se instala una tubería de producción, se instala otro tipo de tubo, una capilar, hagan de cuenta, y el espacio anular. Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, no nos requieren otro tipo de saltas. El manejo de arena, incrustaciones, gas o corrosión ocasionan muchos problemas. Les decía, no en la producción del fluido, sino en la limpieza en superficie. Demasiada inversión para producciones altas o profundidades húmedas e inmediatas.
Y en esta última condición se ve como una desventaja cuando solamente lo tenemos que instalar en un solo pozo. Entonces se recomienda que si se va a hacer la inversión sea para más de uno, porque si no entonces se vuelve muy costoso el comprar todos los instrumentos o todo el equipo en superficie de limpieza, de separación y todo eso para un solo cavidad. ¿Dónde entran las válvulas? ¿Dónde van las válvulas? ¿Qué van a hacer? Ujú. Sí, Dándote. ¿Aquí dónde van las manos? ¿Está rojo? No sé dónde ocurre el disparo. Son los disparos. Sí, ¿verdad? Profesora, una pregunta, ¿ahí lo rojo es donde ocurren los disparos o es un balón? ¿Esto? Ajá. Ah, sí, son los disparos. Bueno. Sí. Si Gracias. está sentado hasta acá, se baja la tubería hasta acá, se dispara. No, recordemos que hay ocasiones en que tiene más de dos intervalos, ¿no?, en los cuales se puede disparar. Entonces, por eso es que la tubería normalmente suele bajarse más abajo de la condición donde vamos a estar produciendo. Entonces, sí, estos son los intervalos, el intervalo disparado. Ah, gracias. Lo que terminan de copiar. ¿Por qué creen que el separador es en esa dimensión, en ese tipo de geometría? Un separador horizontal. Puede ser debido a las altas presiones del aceite. Puede ser una. Otra más sencilla. Densidades, ¿no? Tiene que ver, más sencilla. Más sencillo. ¿Qué estamos produciendo? Aceite. Aceite, líquidos, ¿no? Entonces, justamente los separadores horizontales se utilizan para cuando tenemos volúmenes muy grandes de líquidos, ¿no? Entonces, sí, lo que hace es separar por diferencia de densidades, por alta presión, justamente. Entonces, todas esas condiciones sí son ciertas, son correctas, pero la principal es por el tipo de fluido que se está produciendo. Si produjéramos gases, entonces los separadores son verticales, ¿vale? El tiempo que tiene de retención, que así se le llama, el tiempo en el que separa, es distinto. En el caso de estos separadores horizontales, ¿no?, si observan ustedes aquí, la separación es rápida. El volumen de líquido se separa rápidamente comparado con el gas. El gas aquí va a estar viajando por un tiempo y se va a canalizar hacia otra área. Aquí la vemos, no sé si alcancen a ver. Sí. Un tubito blanco que viaja, ahí se está separando el gas. El líquido, tenemos la separación de aceite, es el que lleva mayor tiempo, se separa y se va a un tanque. El fluido agua, que en este diagrama es el que se está inyectando, se separa rápidamente, viene aquí el tubito y se vuelve a recircular, ¿vale? Entonces, los horizontales son para volúmenes grandes de líquido. De líquido. Bien, vamos a las características y capacidades de operación. Tiene un rango de presión entre 2000 y 4000 psi en superficie. Entonces, si se fijan, es una presión sumamente grande. La bomba utilizada es del tipo reciprocal del triplex para generar los rangos de presiones mencionados en el punto 1. Generalmente se usa una potencia en superficie de 30 a 275 caballos. Puede utilizarse el aceite crudo producido o el agua como fluido motriz. Les decía, depende, ¿no? Si tenemos un fluido base agua el que vamos a utilizar, tiene que ser un agua compatible, ¿vale? Que no reaccione ni se vaya, le voy a cerrar tantito, y se vaya a emulsionar. Entonces, esa es la intención. Cuando tenemos el uso de un crudo producido, es un crudo de calidad distinta. Es lo que se hace, por ejemplo, con la mezcla mexicana de petróleo. Se mezclan diferentes aceites de diferentes densidades para aligerar ese fluido y entonces es la misma composición que tenemos aquí. El aceite que estamos produciendo actualmente se va a mezclar con un fluido de una densidad distinta. Se mezclan, aligera esa columna y entonces hace ese levantamiento.
Entonces lo mismo hacemos con los dos. La idea es que nada más sea un empuje, no se emulsione, ¿vale? Pues que sea como ven las jeringas cuando les ponen que son compuestas, ¿no? Las inyecciones. Sí. Una parte de aceite y otra parte de medicina y no se mezclan, nada más viajan. Es lo mismo. Entonces se inyecta la parte del aceite en la parte del otro liquidito, que es menos denso, y se desplaza. Lo mismo ocurre aquí. Las profundidades de colocación de la bomba están entre 1500 y 15000, me falta ahí un cero, 15000 pies para el tipo pistón y para el tipo jet de 1500 a 10000 pies. Pueden ser inyectados al fondo del pozo junto con el fluido motriz productos químicos para evitar y controlar la corrosión, que era lo que les decía. El punto no es inyectarlo, el punto es limpiarlo en la superficie. Las instalaciones de bombeo hidráulico son adecuados para pozos direccionales, horizontales o aquellos que presentan una desviación. Estamos listos para el huachicoleo. Hidráulico se basa en un principio sencillo donde la presión ejercida sobre la superficie de un fluido se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. Entonces, ese empuje que se está haciendo, esa presión que se ejerce a través del fluido motriz, va a tener la misma intensidad en todas las direcciones, ¿no? Que es el empuje que causa. Aplicando este principio es posible inyectar desde la superficie un fluido a alta presión que va a operar el pistón motor de la unidad de subsuelo en el fondo del pozo. El pistón motor está mecánicamente ligado a otro pistón que se encarga de bombear el aceite producido. Esto es cuando hablamos de un sistema de pistoneo, ¿no? Un bombeo hidráulico tipo pistón, acciona como los de los coches, ¿no? Entra el fluido, acciona un pistón y luego levanta el otro pistón y fluye, ¿no? Entonces, ese sistema de pistoneo que sube y baja va a funcionar de la misma manera aquí para descargar el fluido que se está produciendo. Ahorita vemos una imagen. En el sistema de bombeo hidráulico, el crudo o el agua se toma del tanque de almacenamiento, se alimenta a la bomba triple o múltiple y el fluido de potencia, ahora con la presión aumentada por la bomba triple, está controlada por las válvulas en la estación de control y distribuida en uno o más pozos. Pues como les comentaba, existen dos tipos de sistemas, el tipo pistón y el tipo jet. Creo que no me va a dejar poner mi video otra vez. Se los comparto. Mira, sí. Ay, la verdad es que la luz. Sí. Está bien. FA3XE. FA3XE. Entonces aquí vemos justamente el tipo pistón, Ok. el tipo jet. ¿Me regreso? Entonces les decía, aquí está. Este pistón es el que acciona todos los equipos que vienen aquí adentro. El fluido motriz va a venir en este sentido y les decía, hay una capilar, se la alcanzan a ver acá, ¿no? Como un tubito. Entonces el fluido motriz llega, entra por todos estos elementos y si se fijan es el motor y la bomba. Normalmente están al revés. ¿Aquí por qué? Porque lo vamos a recircular en ese sentido. Entonces el fluido producido viene aquí, se canaliza, entra, choca con el fluido que está circulando, el fluido motriz, vienen mezclados y se levanta. Entonces la bomba lo que hizo fue accionar el fluido motriz. Cuando acciona aquí, no le imprime esa presión o esa energía que se requiere, este va entrando, ¡pum!, se lo lleva rápidamente. Ese es el tipo pistón. En el tipo jet, les decía, es a través de este cambio de áreas, ¿vale? Entonces viene nuestro fluido motriz, entra en esta sección
y aquí es donde va a cambiar la presión y la velocidad. No, ahorita aquí me voy a detener. El fluido producido viene aquí, es este punterito que se ve, llega, se va a mezclar en este punto, empieza a entrar por este tipo de orificios, entra, se mezcla con el fluido motriz, aquí es donde se mezclan, ¿sale? Se mezclan por acción de una baja presión, alta velocidad, se mezclan, sale a una alta presión, baja la velocidad y entonces el fluido mezclado sale, se desplaza por la parte de acá arriba y entonces se recircula. Entonces acá es por una acción mecánica, acá es por un intercambio de energías. Entonces actualmente el más utilizado son los tipos jet, porque al no tener partes mecánicas suelen tener menos condiciones de mantenimiento. De costo, ¿no? Ajá, también. Ajá. Entonces en este sí, por ejemplo, tuviéramos el arrastre de finos, pues puede ser que la bomba empiece a colapsar, o si hay algún punto donde la presión no sea suficiente, entonces estos empiezan a fallar. ¿Vale? Entonces por eso es que estos son los menos utilizados, los tipo pistón, los tipo jet son los que actualmente se utilizan con mayor frecuencia. De por sí el bombeo hidráulico no es de los más populares dentro de los sistemas. ¿Por qué? Porque su inversión es alta y les decía el diseño es complejo. Entonces eso hace que la instalación sean mínimas. Por ejemplo, el que les enseñé está en Veracruz, es de la compañía Geolis. Ellos sí operan alrededor de, no sé si 20 pozos con bombeo hidráulico, pero son como casi todos los que tenemos dentro de México, ¿no? Son alrededor de 50 sistemas de bombeo hidráulico, no son muchos los videos, porque les digo, las desventajas son más grandes que lo que podamos recuperar. Entonces, bueno, pero dentro de esas aplicaciones el que se tiene instalado son los tipo Y. Los tipo, sí, los tipo Sí, ya. Desde el principio que nos mencionaba la lámina anterior, la presión ejercida sobre la superficie de un fluido se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. Lo vemos aquí, les decía, en ese equilibrio de fuerzas. La presión se define como una fuerza aplicada sobre un área, consecuentemente al variar esta área, la fuerza aumenta o disminuye. Entonces vamos a ver ese principio, ¿no? en el fluido que entra y el fluido que se desplaza. Ambos van a tener ese empuje y ahí es donde entra ese equilibrio a través de la cantidad de volumen que vamos a desplazar. Entonces lo que nos dice este sistema es que el volumen se necesita, para este sistema, el volumen se necesitará medio barril de fluido motriz por cada barril de aceite producido. Esa es la medida, ¿vale? Para poder hacer el desplazamiento y llevar a cabo este equilibrio de fuerzas. Entonces nos dice, en la imagen se observa que la fuerza de 1 kilogramo ejercida sobre la superficie de líquido de 1 centímetro cuadrado, que es el del tubito chiquito, equilibra la fuerza de 100 kilogramos que actúa sobre el área de 100 centímetros cuadrados, pero la fuerza de 1 kilogramo desciende 100 centímetros para levantar 1 centímetro la carga de 100 kilogramos. Entonces, llegamos a una igualdad de condiciones. La fuerza de fluido que está entrando, por eso entra a alta presión para alcanzar esas fuerzas que se requiere, y el fluido que está producido va a hacer la mezcla para alcanzar entonces el equilibrio. Eso lo logramos a través del intercambio de áreas, en el caso de la garganta, y en el del pistón a través de la bomba. Entonces, en el ejemplo para que nos quede un poquito más claro, en el ejemplo que les ponía ahorita de la jeringa, ¿no? La fuerza que yo le someto al fluido es la que le estoy imprimiendo aquí al hacer el émbolo, ¿no? Mover el émbolo.
Esta fuerza que yo imprimí es la misma que va a estar ejercida dentro del fluido. Y eso es lo mismo que vamos a hacer aquí. La fuerza que se imprime aquí es la que baja con la presión, ya sea del pistón o del intercambio de las áreas. Esa fuerza se imprime, como menciona aquí, o se transmite de igual intensidad. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Entonces, eso es lo que se va a manifestar para poder hacer el empuje y el levantamiento. De principio, entonces en las instalaciones de subsuelo este principio se aplica de la siguiente forma. El equipo de bombeo consta básicamente de 2 pistones unidos por una varilla. La varilla es la que vemos aquí con color naranja. El pistón superior se denomina pistón motor, que es impulsado por un fluido motriz. Este al mismo tiempo arrastra el pistón inferior o el pistón de bomba, el cual impulsa el fluido producido. Entonces vamos a tener aquí la parte de el área del fluido, la parte del motor, y acá la parte del fluido producido. Entonces esto va a estar, como dice, ligado por una varilla. Cuando se acciona el área de acá, se acciona el área de abajo, ¿sí? Entonces todo el movimiento va continuo. Aquí lo que nos dice que hay diferentes tipos de bomba o de pistones de bomba, son los más comunes, para poder llegar a ese principio que nos mencionaba en la lámina anterior. Podemos tener esta combinación, que el área que tenemos aquí del fluido motriz, la que imprime ese pistón, va a ser 2 veces el área que tenemos del fluido producido, ¿no? Entonces, si yo lo veo así, son 2 veces. Eso va a lograr la fuerza o el equilibrio de fuerzas que se requiere. La otra condición es que sean iguales. Estos pistones son iguales. ¿De qué va a depender? De la fuerza que se necesite ejercer para mover el fluido producido. Recordemos que el fluido producido es el que tiene la desventaja en este momento. No se está produciendo por ya sea diferencia de densidades, no tiene la energía suficiente, el gas se desprendió rápidamente y le quitó ese empuje. Entonces, el que tiene la desventaja es el fluido producido. Lo que vamos a hacer es jugar con el fluido motriz para poder entonces tener esa igualdad de condiciones. Entonces, esta es la primera posibilidad. La segunda es que sean iguales esas áreas del fluido motriz y del fluido producido. Y la que vemos allá es que el área del fluido motriz va a ser la mitad del área del fluido producido, ¿no? Les digo aquí, cabe 2 veces. Entonces, eso es lo que nos dice, AM es igual a AP entre 2, ¿no? Que es la mitad. Si AM es la mitad de AP, se tiene que ejercer 1 kilogramo para vencer medio kilogramo de resistencia que presenta. Entonces, es lo que les decía, necesitamos la mitad acá arriba para poder mover el completo de acá abajo. ¿Sí? Este es como si tuviéramos el kilo y aquí tenemos ese medio kilo. Entonces, necesito ese medio kilo para mover 1 kilo acá. Acá es al revés, yo necesito 1 kilo acá arriba para mover el medio kilo que tengo aquí abajo. Entonces, les digo, depende de la resistencia del fluido. Bueno, esto es lo más convencional. Puede haber ocasiones en que esta sea 1/3, 1/4, depende entonces de los pistones, pero bueno, estas son las más usuales. Esto es cuando hablamos de un bombeo tipo pistón. Lo mismo ocurre con las áreas. Nosotros vamos a hacer que esta área que lleva el fluido motriz va a ser el área de entrada de la garganta. Acá vamos a tener la mezcla y la salida del difusor, se llama. Entonces va a estar dada por esas áreas. Ya no tenemos varilla, todo se va a mover por diferencia de áreas. De áreas, ok. Entonces, en el caso de la operación del tipo pistón, dice, al mencionar los sistemas de inyección de fluido motriz, se conocen 2 formas de inyección, una de circuito abierto y otra de circuito cerrado.
Ambos sistemas son iguales en el manejo del fluido motriz, desde los tanques de almacenamiento hasta la unidad de bombeo, pero difieren en la forma en la que el fluido motriz retorna a la superficie después de haber operado la unidad. ¿Qué quiere decir esto? En el fluido abierto va a haber la mezcla de estos dos fluidos, el fluido producido y el fluido motriz. Ahorita vamos a ver un esquema más viable. Entonces entra nuestro fluido inyectado, que es el fluido motriz, desplaza, acá entra el fluido producido, se mezclan y viajan en conjunto. En un sistema cerrado, les decía, no se mezclan, que era la otra condición. Donde no se mezclan y solo aligera la columna a través de la diferencia de presiones. Entonces el fluido entra aquí, se recircula por su mismo canal y el fluido producido es el que se está desplazando por fuera. Y a eso se le llama sistema cerrado. Hasta la vamos a ver. Ah. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Por ejemplo, el sistema cerrado se utiliza como un punto donde la ubicación esté, por ejemplo, al lado de casas, ¿no? Es un sistema en el cual no hay tanta contaminación porque como no tenemos tantos instrumentos arriba para limpiarlo, porque no hay una contaminación entre los dos fluidos, entonces minimiza el riesgo, minimiza el ruido, el daño ecológico disminuye, entonces eso favorece cuando se puede implementar un sistema cerrado. Y el otro, pues bueno, ahí corremos el riesgo de que haya algún derrame, que les decía que tengamos muchos más instrumentos en la superficie, entonces por eso es que se elige principalmente. Vamos a ver ahora sí. El circuito abierto, un sistema de flujo abierto, se mezcla con el fluido del pozo, regresa a la superficie mezclado con el aceite producido a través de la tubería de descarga o por el espacio en lugar de la TR o la TP de inyección. Y bueno, este es un sistema, hablando de las dos posibilidades del tipo pistón, es el más económico, en teoría. El más económico porque nada más estamos dejando recircular. En la parte superficial es donde lleva la mayor inversión por la limpieza que se requiere. Entonces, bueno, sí es económico en cuanto a producción, pero la recuperación lo vuelve más costoso. Ese es el pero que tiene. ¿Qué otra ventaja tiene? Minimiza el efecto de corrosión. Debido a que está viajando con alta presión, no permite que el fluido producido que trae esa corrosión o esos químicos que pueden hacer la corrosión o el azufre se queden aquí rezagados. Los está levantando constantemente y eso entonces minimiza ese efecto. Les digo, el problema siempre va a ser en la superficie. Ya vamos a tener que limpiar todo. Ayuda también a disminuir la viscosidad, que ese es el principio de esto, ¿no? Aligerar la columna a través de la inyección de otro fluido. Entonces, si tenemos aceite de baja densidad, con el aceite que estamos produciendo, aligera, ¿no? Baja viscosidades, baja densidades. Entonces, eso ayuda también o favorece, digamos, la operación de este sistema. O la vemos como una ventaja. Y creo que nada más. Aquí vamos a ver el esquema de cómo se opera. Dentro de las ventajas que se presentan de este tipo es que adiciona fluido limpio que contiene alto porcentaje de agua salada, reduciendo este porcentaje y disminuyendo la corrosión, que era lo que le decía, en esa recirculación ayuda, así como la adición de aceite ligero para reducir la viscosidad en pozos productores de aceites pesados.
presenta ciertas desventajas como el del incremento del volumen bruto que debe ser tratado en la superficie para obtener el aceite limpio necesario y continuar la operación, que era el comentario que les hacía ahorita. Todo el problema siempre resulta en la superficie, ¿no? En el fondo ahorita no tenemos problema, todo va a ser arriba. Entonces el fluido que se está circulando viaja, ¿no? Aquí viaja, viene por los separadores, desgasificadores, acá el tanque de fluido motriz, tiene un tratador de calor, ¿no? Aquí en este esquema. Entonces cuando se separa, acá se depura, se trata por diferencia de calor, se quita el gas, se hace una rectificación, el fluido líquido sigue viajando acá. Si es necesario adicionar volumen de fluido motriz, aquí tenemos este tanque, aquí hay unas válvulas que regulan precisamente el volumen que se está inyectando. Sigue este recorrido, pasa por la bomba superficial y se vuelve a inyectar a nuestros pozos, ¿no? Así viene la inyección. Les decía aquí cómo se está recirculando, se está mezclando, es un sistema abierto donde todo el tiempo se está mezclando. Ese es el viajar que tiene este fluido, ¿sí? Tiene que pasar por las etapas que vemos aquí en la parte de arriba: separadores, rectificadores, depuradores, todos los limpiadores que se requieran y volver a recircularse. Les decía, la ventaja es acá, ¿no? Disminuimos costos por lo que se está inyectando. Donde aumenta el costo es en la parte de la limpieza. Entre mayor cantidad de volumen se está desalojando, pues es obvio que las condiciones del fluido que estamos produciendo también van a ir cambiando conforme va pasando el tiempo. No puede ser que al principio no tengamos entrada de agua y conforme vaya declinando la presión, el agua se presenta, entonces necesito otra etapa de separación, por ejemplo. Vamos al siguiente sistema, que es el cerrado. No se mezcla con el fluido del pozo, lo que hace necesario considerar en el fondo del pozo una sección para la circulación continua del fluido motriz y la otra para el fluido producido. Les decía, como un tubito capilar donde va a estar recirculando. Este es el tubito capilar, no viene aquí, pero se llama cámara de fondo, donde se regresa Cámara el de fondo. motriz. Entonces, las ventajas que tiene en utilizarlo adicionalmente a lo que les comentaba, que no corremos riesgos de contaminación, es que tenemos el volumen exacto o la medida exacta del volumen que vamos a estar inyectando y del volumen que se está produciendo. En el otro no hay un control tan estricto. ¿Por qué? Porque se inyecta un volumen y como se está recirculando no tengo, ¿no?, la medición exacta del volumen que se está inyectando. Yo lo hice en un principio, ¿no?, pero se está recirculando constantemente, entonces al final de cuentas en esa mezcla no puedo tener la proporción exacta del volumen que se está inyectando y del volumen que se está produciendo hasta que lo separe. Pero en este caso, sí, el volumen que yo estoy inyectando, yo ya sé qué volumen estoy llevando y voy a recuperar. Si en algún momento, ¿no?, si fueran 5, por decirles un valor, 5 barriles lo que se está inyectando, tengo que recuperar los 5 barriles que se están desplazando hacia la superficie. Si llegan 4, algo está ocurriendo, ¿no? Se me están perdiendo aquí en el camino o se está quedando aquí acumulado. Entonces hay que revisar o aumentar la presión para evitar eso. Sí. Y bueno, el tener ese tipo de controles, como les decía, si yo tengo 5 y recupero 5, me ayuda a determinar el desgaste de la tubería o de la bomba que está operando o del volumen que se está desplazando. Así lo vemos, ¿no?, en el esquema que estábamos presentando en la lámina del cerrado. La diferencia aquí es simple. El fluido amarillo es el fluido producido, ¿vale?
El fluido producido es el que se va a hacer todo ese recorrido y se almacena, aquí se queda. El fluido motriz, como no se está mezclando, se va a recircular sobre su propia línea. Sale aquí, pasa, entra a la bomba, se recircula. Y otra vez, hace este recorrido. Ya no pasa por todas estas líneas de acá arriba, solamente el fluido producido. Bueno, eso, les decía, ayuda de cierta manera a minimizar contaminación, no solamente de nuestros fluidos, sino la contaminación que podemos tener en superficie. Nos ayuda a tener un control del volumen que se está inyectando y el volumen que estamos produciendo. Nos dice que dentro de las ventajas que presenta este tipo de circuitos se tiene la medición exacta de los fluidos producidos por el pozo, la determinación del desgaste sufrido por la unidad de bombeo, al incrementarse el volumen utilizado en la lubricación de pistones, facilitando la programación del mantenimiento de estas unidades. Entonces, pues esas son las bondades que tiene este tipo de sistemas. Aquí nuevamente vamos a ver las partes que lo conforman, es otro tipo de esquema. En el A tenemos el motor, luego tenemos el motor que energiza a la bomba. En el C, que es el tanque que vemos ahí, es el estabilizador. El D es el que tenemos en la parte de atrás, el almacenamiento de fluido producido. Luego tenemos el equipo superficial, que es la cabeza, el cabezal, de distribución, que son estos. Este cabezal de distribución es un manifold, que también lo conocemos, un recolector o pues ahí como nos dice, un distribuidor. Entonces aquí es por donde el fluido que se está inyectando va a pasar por todos estos ramales. Cada uno de ellos, si observan, tiene una válvula. Esta válvula lo que nos va a permitir es llevar el volumen que se requiere, ¿no? Aquí tenemos un control de cada uno de los pozos, el volumen que se requiere inyectar. Si lo ven, es 1, 2, 3 pozos los que se están utilizando. Entonces entra ese mismo volumen, cada uno está a una condición de volumen motriz distinto y aquí se regula a través de estas válvulas. Acá tenemos un medidor de presión, estos circulitos que se observan aquí, para poder estar monitoreando entonces la presión a la cual se está ejerciendo con la bomba. Por ejemplo, si en alguno de estos no alcanzara la presión suficiente, entonces hay que checar los otros dos, a lo mejor disminuir o aumentar la presión que viene de la bomba. Regular estos dos. Viene nuestro fluido a través del H, que es la inyección, recolección y producción, esta línea que vemos aquí, y G, la unidad de bombeo, y ya la perdí. Hasta abajo. Gracias. Entonces aquí se inyecta nuestro fluido. Esta es una bomba tipo pistón, pasa por aquí, secciona, levanta y ahí va ese recorrido. ¿Vale? Otra manera de visualizar. ¿Dudas hasta aquí? Dentro de estos sistemas de bombeo tipo pistón hay dos tipos de bombas, las bombas fijas y las bombas libres. Entonces existen varias instalaciones superficiales que se usan la mayoría de los pozos a intervenir y que pueden clasificarse de la siguiente manera. Les decía, teníamos una bomba fija. Esta bomba está unida a la parte final de la tubería de inyección del fluido de potencia, que es el fluido motriz, por lo que se introduce o se extrae del pozo junto con ella. Decíamos, una ventaja es que puede estar removida por circulación inversa, ya que está unida mecánicamente a la tubería. Para el circuito abierto cerrado se tienen tres tipos: bomba fija insertada para circuito abierto y cerrado, bomba fija para TR para circuito cerrado y abierto, y bomba fija para TP, que solamente se utiliza para circuito abierto. Entonces son los tres tipos de bomba fija que existen. Dos de ellas se utilizan para cualquiera de los dos sistemas, y la última, que es dentro de la TP, solamente se utiliza para circuito abierto. Entonces aquí en la parte de los esquemas, ahí les puse cada una de ellas. En la primera vemos una bomba fija insertada, que es esta primera condición, en un circuito abierto. Justo vemos aquí, está instalada hasta la parte del fondo, como mencionaba. El flujo producido entra, es esto que vemos aquí alojado con color
negro, el fluido motriz viene en color blanco y aquí se observa la mezcla, ¿no? Esos puntitos que se ven es la mezcla de los fluidos, ya mezclados salen, se producen y ahí van, en circuito abierto. Luego tenemos la bomba fija insertada en un circuito cerrado y dijimos, en un circuito cerrado no se van a mezclar, ¿vale? Entonces el fluido producido viene aquí, es el que vemos en color negrito, y el fluido motriz es el blanco, que va a viajar por la parte de afuera, ¿sí lo alcanzan a observar? Aquí viene, en esa cámara, y ahí está. Luego tenemos una bomba fija de TR para un circuito abierto y una bomba fija para TR para un circuito cerrado, ¿no? Les digo, lo único que cambia es cómo está alojada la bomba, aquí lo vemos hasta el fondo, aquí está una parte más arriba y abiertos y cerrados, nada más. Cuando se mezclan y cuando no se mezclan. Y nada más. Entonces, insertada, va incrustada hasta el fondo, la fija de la TR va alojada hacia la TR, no se va a abrazar hacia la TR, y la última va fija dentro de la TP. Nada más. ¿Cuál es? ¿Le ocurren los espacios? ¿Todo bien? Sí. Perro, cabrón. Ya si fuiste de donde cabrón había. Pues tienes que abrir primero. Ah, ¿todavía no? No, vamos a hacer otra vez. Un teléfono que luego si quieres también. Sí. Las bombas libres. Este tipo de instalaciones, la unidad de bombeo no está conectada a ninguna de las tuberías, por lo que puede ser anclada por circulación de flujo motriz y desanclada por circulación inversa. Para ambos tipos de circuitos se tienen dos tipos: la bomba libre con tuberías paralela y la bomba libre para TR. Este tipo de bombas son las más utilizadas para este sistema de bombeo hidráulico en la actualidad. Entonces, como dice, van a ir libres, no tienen una sujeción. Aquí viene instalada, ¿no?, la parte de la bomba libre con tuberías paralelas en circuito abierto, la bomba libre con tuberías paralelas en circuito cerrado. La siguiente es una bomba libre para TR en circuito abierto y la última una bomba libre para TR en circuito cerrado. Nada más. No hay más que agregar. Lo único es que les decía, si observan aquí, ¿no?, hay mayor cantidad de tuberías. Es por eso que decíamos al principio que hay que observar la cantidad de sartas que se necesitan colocar para poder tener este tipo de instalaciones. Si el estado mecánico nos menciona un agujero sumamente estrecho, entonces pues vamos a tener que ver que sea a lo mejor una condición así, donde no tengamos que utilizar otro tipo de adecuaciones, un circuito abierto, donde no se instale otra cámara, una bomba libre donde no tengamos que alojar o tener otro tipo de recuperaciones. Entonces depende también del estado mecánico que tengamos disponible. Contemplar la bajada y subida del volumen. Nada más. ¿Listas? Sí.
ese? Ay, no me acuerdo. Creo que físico. Sí. ¿O físico? ¿Un 200? No. No me acuerdo. Sí, creo que sí. 180 algo así. Sí, el total que pues eso es chiquito. Está chingón, ¿no? Sí, a ver, Y como está pesadito. es que está más suave. Ajá, Vamos a como pasar a ver cremosito. las instalaciones subsuperficiales, ¿no? Ya vimos como los tipos de circuito que existen y los tipos de bomba. Y bueno, tomando como referencia ese punto, vamos a ver las instalaciones subsuperficiales, empezando por la unidad de bombeo. Entonces vemos aquí, justamente les decía, en ese orden tienen que ir. Viene aquí la parte del motor hidráulico y la bomba hidráulica, si es, hablamos de un tipo pistón, ¿sale? En ese sentido tiene que ir. Vamos a ver más adelante en los bombeos, por ejemplo, electrocentrífugos van al revés porque el sentido de fluido es distinto. Pero en este, siempre motor y abajo bomba. Vemos aquí la válvula, ¿no?, del fluido motriz por donde se van a estar inyectando estos fluidos, una y dos. Entre este fluido acciona la varilla que viene en la parte de adentro, la varilla de la válvula de fluido motriz, acciona, y estos son, ¿se acuerdan los pistones que les mencionaba? Que teníamos ahí la mitad o la igualdad, esos son los pistones. Entonces aquí se acciona el pistón, el fluido acciona el otro mecanismo, la varilla sigue accionando la parte de la bomba de abajo, y entonces permite que entre el fluido que está aquí. Entra el fluido, se acciona nuevamente el pistoneo por la misma acción que tenemos en esta varilla, y el fluido producido va a empezar a salir. Más o menos, les digo, el video era un poquito más dinámico, pero bueno, más o menos así funciona. Entonces tenemos una varilla que va a conectar a todo, tanto motor como la bomba. El fluido motriz acciona todo el mecanismo desde acá arriba con la varilla, baja, acciona pistones, acciona bomba, desplaza, levanta por impresión de la bomba y se va nuestro fluido. Luego acá tenemos la cámara de fondo, que son de los componentes que ya habíamos mencionado. Esa cámara de fondo es el tubito que yo les decía. ¿Sí? Ese tubito capilar es esa cámara de fondo. Así se llama. Y entonces les comentaba que es cuando tenemos el desplazamiento de ese fluido, se va hacia la sección aparte o en un circuito, dijimos, cerrado, donde no hay mezcla, va a estar esa cámara de fondo. Y se puede estar en una instalación de bomba libre con tuberías paralelas, que es el ejemplo que nos coloca acá, una cámara de fondo en una instalación bomba libre para una TR. ¿No? Finalmente, tenemos que tener el control de esa cámara, ya sea externo o interno. La operación general del pistón es el elemento principal del sistema de bombeo hidráulico. Actualmente se utilizan varios diseños de bombas hidráulicas, no obstante, dos diseños son generalmente utilizados. La bomba de acción simple, esta desplaza el fluido en un solo sentido, sea en la carrera ascendente o descendente. Y la bomba de acción doble, desplaza el fluido tanto en la carrera descendente como en la ascendente. Es el funcionamiento de los pistones, nada más. Y entonces puede ser una acción simple, donde solamente, como en el circuito cerrado, desplaza el fluido, ¿no? Desplaza el fluido y va en un solo sentido. En la acción doble es cuando utilizamos un circuito abierto, donde tenemos las dos mezclas, entonces tiene que actuar con el fluido motriz y tiene que actuar con el fluido producido. Ambos interactúan en esa cámara y desplaza en carreras descendentes o ascendentes. Digo, es imaginación. Sí. Algo así funciona.
color rojo. Esta es la entrada de fluido motriz. Aquí lo vemos con ese color rojito. En una carrera descendente, que quiere decir que va hacia abajo. Entonces el fluido entra, les decía, acciona la varilla. ¿Sí la alcanzan a ver? Esta varilla de color rojo va aquí, en todo esto. Entonces entra y acciona este primer pistón. Hace la función de modificar la varilla, ¿no? Porque está haciendo ese pistoneo. Entonces mueve esa varilla y va a empezar a accionar, ¿no? Aquí viene la varilla intermedia o la varilla media, acciona la bomba. El fluido que viene aquí en color azul es la entrada del hidrocarburo, no el fluido producido, viene en este sentido, empieza a entrar a esta cámara. Esta cámara se accionó por la varilla. Entonces el pistón hizo la función de accionamiento, accionó a la bomba y si observan entra en esta cámara y entra en esta cámara. Cambia la fuerza que se está imprimiendo y el fluido producido entonces se desplaza. Acá vemos que el fluido que está haciendo el motriz no va a tener ese intercambio. Este es un sistema cerrado donde no se están intercambiando los fluidos, solamente está accionando la cámara. En el de acá vemos una carrera ascendente. El fluido motriz entonces entra nuevamente aquí, entra a esta cámara y acciona la de abajo. ¿Sí la observan? Aquí accionó el pistón de arriba, acá está accionando el pistón de abajo. Entonces, en esta carrera ascendente probablemente lo que ocurrió es que no había un buen funcionamiento de la bomba y se aperturó la siguiente cámara. ¿Para qué? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? Las áreas van a ser el equilibrio de las fuerzas. Entonces, seguramente la fuerza que se ejercía en este pistón no fue la suficiente y se cambió al pistón de abajo para poder tener ese levantamiento. Entonces, vemos aquí, el fluido entra, acciona la varilla y acciona la bomba. ¿Sí? Es lo único. Esas son las carreras ascendentes y descendentes que se utilizan en el hidráulico tipo pistón. No les decía, depende entonces del fluido que estemos produciendo, las condiciones que se requieran para equilibrar esas fuerzas. Sí. Entonces, un poquito un muchito de imaginación, pero bueno, más o menos así funciona. Muchito. Luego tenemos acá otros dos tipos de equipos, la unidad de potencia y el cabezal de distribución. La unidad de potencia es la que se requiere o la que nos da la potencia que requiere el sistema de inyección para el fluido motriz. Esta normalmente está constituida por una bomba reciprocante, ¿no? A la que está unida, que es la que veíamos el motor y la bomba, ¿no? Siempre está esa unidad de potencia total. Entonces es el motor junto con la bomba es la que van a dar este requerimiento, proporciona la potencia que requiere el sistema para realizar la inyección del fluido motriz. Consiste en una bomba reciprocante de tipo triplex que se acciona con un motor eléctrico de combustión interna. Entonces puede ser de combustión interna o ya vimos que también existe la otra posibilidad, ¿no? De energía. Entonces puede ser cualquiera de las dos, depende de dónde estemos ubicados. Y del lado derecho es el cabezal de distribución. Ese que les decía, un manifold que también le llamamos, regula el flujo que proviene de la bomba tipo triplex y se compone de dispositivos que tienen medidor de desplazamiento positivo. Es decir, las válvulas que nosotros observábamos también en el otro esquema van a hacer o van a impedir que el flujo se regrese, el flujo que estamos inyectando. Viene en este sentido, entra, pasa por los distribuidores, estas válvulas van a permitir que el volumen pase, se detecte la presión a la que se requiere y se inyecta. Si en algún momento no hay una buena admisión, el flujo se va a quedar ahí detenido, no va a regresar, ¿sabe? Y como nos dice, regula el flujo. Hace rato yo les hacía el comentario, si en alguna de las llaves, digamos de esta manera, no tiene la suficiente volumen o no tiene la suficiente presión, regulamos las otras. Y de esa manera controlamos entonces todo lo que se está distribuyendo de fluido motriz. Entonces las bombas que requerimos son sumamente grandes para llevar la cantidad de fluido que se requiere.
vamos a tener válvulas que son las que vienen en la siguiente lámina. Hay válvulas reguladoras de flujo y hay válvulas reguladoras de presión. Por eso es que tenemos también estas diferencias. Al igual que tenemos aquí flujo y presión, vamos a ver válvulas aquí colocadas. Válvulas reguladoras de presión y válvulas reguladoras de flujo. ¿Sale? Es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. No importa el volumen, solamente la presión. Cada una de ellas está diseñada precisamente para tener ese efecto. Detectar cuál es el flujo que está pasando, si el volumen está en las condiciones volumétricamente hablando que se requieren para inyectarlo, y en el otro las condiciones de presión a las cuales va a ir ese volumen, ¿sale? Entonces aquí no importa si van 5, 10, 20, no importa. Aquí es lo que vamos a estar reflejando, es la presión que se requiere para llegar hasta el fondo donde estamos inyectando. Entonces, estas pueden ser automáticas, pueden estar controladas automáticamente o se dejan ahí para que puedan estarse modificando. No es lo más recomendable porque están ajustadas a ciertas condiciones. Entonces, si se fijan, ¿no? Son muy similares a los estranguladores que veíamos en los sistemas integrales de producción. Funcionan de la misma manera. El flujo pasa, se regula a través de esta llave y ahí se tiene el control del volumen o con un medidor en la superficie, o ahí tiene un instrumento de lectura. Y en el otro igualmente se está regulando la presión a través como de un estrangulador donde pasa el flujo. Ahí se mide con un manómetro. No se ve en la figurita, pero bueno, se mide con ese manómetro. Luego tenemos estas otras tres equipos, son los últimos que vamos a ver ahorita. La válvula de 4 vías, luego las posiciones que toman a través de los circuitos y el dispositivo de pesca. La válvula de 4 vías se coloca en el cabezal del pozo y regula el flujo motriz. Lo que hace es controlar el paso de los fluidos a través de las diferentes condiciones de producción. Ahorita vemos esta lámina. Consta de 4 posiciones que permiten la introducción, operación y extracción de la unidad de bombeo. Entonces, estas válvulas de 4 vías se colocan en la cabeza del pozo y eso nos permite tener entonces el control de todas las posibilidades que va a viajar ese flujo. Observamos aquí las posiciones que tiene dentro de la operación. La válvula de pie está cerrada, que es la de acá. Y entonces aquí el paso del flujo también va a estar cerrado. ¿Sí lo alcanzan a ver? Está cerrada hacia la derecha y está cerrada hacia la izquierda. Cuando yo requiero introducir la bomba, entonces el flujo va a venir en este sentido. Aquí viene. Y se baja o se desplaza la bomba. Cuando ocurre esto, las válvulas están abiertas. La válvula de inyección y la válvula de recuperación están abiertas. Cuando está operando siguen abiertas, aquí lo podemos observar. Cuando se requiere, por ejemplo, extraer la bomba, entonces esta cambia, se mueve. ¿Sí lo alcanzan a ver? Giró y hizo esto. Entonces la circulación cambió. Ahora el fluido que estaba haciendo aquí entra en circulación inversa, se recupera la bomba y el fluido se desaloja. ¿Vale? Para eso nos sirven estas válvulas de 4 vías. En vez de estar quitando, instalando, colocando, se colocan estas y tiene aquí 1, 2, 3 y en la parte de atrás la cuarta. Y así es como empezamos a desplazar. Entra, supongamos que entra aquí, se desplaza por acá. Requerimos el cambio. Bueno, entonces se cambia a este. ¿Sale? Y así es como se giran esas válvulas. Y finalmente el tercer dispositivo es un dispositivo de pesca. Cuando queremos hacer este tipo de instrumentaciones, no recuperar la bomba, llega hasta la superficie, entonces se baja este dispositivo, ancla y vámonos para arriba, ¿no? Entonces estamos pescando ahí la bomba o estamos pescando algún elemento que se haya quedado atorado en la tubería. Pescadito. Sí. ¿Dudas hasta aquí? Pues bien, le vamos a dejar hasta aquí porque les digo, la teoría también es un poquito extensa y no me gusta que se aburran. Entonces ya avanzamos bastante, la verdad es que vamos bien.
Nos falta ver las instalaciones generales tipo pistón y tipo jet y después empezamos nuestro ejercicio. ¿Vale? Entonces seguramente mañana acabamos la teoría y ya vemos, o por eso decidimos cuándo hacemos el examen. Les paso lista.